con mucho gusto, Toño. Un honor, como siempre, estar aquí en Sin Censura en estos 6 de enero. Feliz Día de Reyes a todas y a todos los que nos están sintonizando. Recordar que nos deben de apoyar con esa manita para arriba para promover la transmisión y romperle el algoritmo a YouTube para que lleguemos a más gente y que lleguen las notificaciones a Sin Censura. Sí, Toño, mira, Calderón tiene 2 vías o 2 escenarios. Uno que ya empleó para empezar a argumentarse como inocente. Mira, después del el arresto de Genaro García Luna y de estar siendo pues prácticamente enjuiciado por el juez Ryan Cohen, que casualmente en este sistema, en este mundo, resulta ser que es el mismo juez que le dictaminó la sentencia al narcotraficante más buscado de todos los tiempos, y es Joaquín Guzmán Loera, un personaje que encabezó la lista de los hombres más buscados de todo el planeta y que particularmente se le vincula al secretario de Seguridad, donde amplió su territorio, expansión, poder político, economía de los narcotraficantes de todo el país y de los principales cárteles mexicanos, obviamente refiriéndose a Joaquín Guzmán Loera. ¿Cuáles son las vías para que Calderón salga bien parado de esta situación? Pues tiene 2. La primera, declararse culpable, o la segunda, declararse tonto, que es justamente la cual ha optado por la segunda, porque si él presume de tontería, de estupidez, de inocencia, pues tiene que parecer como un idiota, porque solamente un idiota no se hubiera dado cuenta que un personaje como Genaro García Luna, que era la mano derecha de Calderón, no el secretario de Gobernación, la mano derecha de Felipe Calderón en su sexenio, en su administración del 6 al 12, fue Genaro García Luna, el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, el hombre que le estaba actualizando las cifras de cuántos muertos, de cuántos policías federales del ejército, de todo lo que estaba haciendo, pues básicamente los esfuerzos gubernamentales para contrarrestar el mal y el narcotráfico y la violencia en este país. Ahora, lo que el presidente de la República hace hoy, querido Toño, pues es una pregunta y un ejercicio de sentido común que es completamente válida. Y yo creo que aparte le da fuerza porque muestra los contrastes que hay entre un gobierno y el otro. En este gobierno, Toño, hoy ante millones de personas, el presidente López Obrador admite que no hay cosas del todo agradables para el gobierno. Por ejemplo, el tema de la inflación, que bien, yo creo que el presidente no debería de ser tan rudo consigo mismo, pero pues al final lo es, porque dice, bueno, no estamos incluso un poquito más altos que Peña y Calderón, aunque se debe a fenómenos y a factores externos. Sin embargo, es algo que él lo ve como una área de oportunidad para mejorar. El tema de los homicidios, es un gobierno que tiene autocrítica y lo hace desde el púlpito presidencial, lo hace justamente desde la tribuna de la conferencia mañanera, mientras que en el pasado y hoy todavía en el presente los expresidentes y cuando ostentaban el poder pues todo era color de rosas, no había absolutamente nada mal, todo iba bien e incluso hasta el día de hoy un Felipe Calderón presume inocencia, pero con un pequeño problema: pasar como estúpido. Yo no le creo ni que sea inocente ni que sea estúpido. Yo creo que es un personaje moderno que institucionalizó el genocidio a través de Genaro García Luna, Toño, y a través de muchos más. No hay que olvidar, Iván Reyes Arzate, él ya se declaró culpable en los Estados Unidos. Luis Cárdenas Palomino, detenido en el Estado de México, arrestado por casos de tortura. Todos los caminos llevan a Felipe Calderón Hinojosa y no le queda mucho tiempo si es que nos ponemos a pensar en todos los hilos conductores de la justicia, tanto de este lado de la frontera como en Estados Unidos, Toño. Y le pido a don David que nos grabe, querido Manuel, esto que mencionas y que, bueno, obviamente plantea el presidente López Obrador es extremadamente fuerte. Es algo que es devastador precisamente para Felipe Calderón. Sí, en efecto, hay una diferencia absoluta entre el presidente López Obrador y Felipe Calderón. Constantemente señala el fraude del que el fraude que encabeza Felipe Calderón en 2006, con el que le quitan la presidencia al presidente López Obrador, vale la redundancia, bueno, en ese entonces todavía candidato, y hay constantes enfrentamientos de uno y otro. Tenemos un Felipe Calderón muy activo en las redes sociales, pero creo que además de esta exigencia de que se deje de hacer pendejo y que nos diga pues la realidad al respecto de Genaro García Luna, que cómo es posible que no sabía y etcétera, creo que el planteamiento que hace el presidente López Obrador sobre los baños de pureza de Calderón es devastador. Es una realidad clara, ¿no? Tenemos un Felipe Calderón que incluso va a la COP26 asegurando que es muy ambientalista y etcétera, bueno, pero toma ese avión que gasta turbocina y que emite una serie de
de situaciones terribles al medio ambiente, por ejemplo. Tenemos un Felipe Calderón que habla con mucha autoridad supuestamente de seguridad pública, cuando en sus sexenios se abrieron las puertas del infierno para todos los mexicanos, y fue cuando comenzó esta andanada de homicidios de forma terrible, incluso llegan a desaparecer pueblos enteros en el norte del país, tantas y tantas situaciones. Hoy vemos un Felipe Calderón luchador por los derechos civiles, según esto, ¿no? Un estratega en seguridad, una persona que anda privilegiando constantemente la libertad de expresión cuando se trata de Loretito, ¿no? De situaciones de ese estilo. La verdad, si me lo preguntas a mí, pues esto es devastador, ¿no? El hecho de que le diga, a ver, te estás dando baños de pureza cuando eres el más cochino, Calderón, ¿no? Otra pregunta, Toño. Si tú fueses Calderón, pues, ¿qué más harías? Está obligado a tener este tipo de comportamiento, este tipo de actitud del puro, del santo, porque, pues, de otra manera, si se queda en el anonimato y se queda en silencio, simplemente es prolongar el sufrimiento nada más que sin decibeles mediáticos. Y si toma esta apertura de ir a, pues, no, que el cambio climático, dando ahí conferencias en España y, pues, básicamente él dando pseudocátedras de seguridad, cuando mi Policía Federal, bueno, tú, ¿con qué valor, con qué autoridad? Olvídate tú la moral, sino el político puede decir que hubo resultados eficientes cuando el gobierno más poderoso de todos los tiempos, que es el de los Estados Unidos, dije gobierno, no imperio, el gobierno de los Estados Unidos, tiene un personaje que es justamente el hombre que se encargaba de su círculo cercano en torno a la seguridad. Fíjate que este tema despierta varias dudas. Por ejemplo, aquí nuestra amiga que está en el chat que se llama Silge se pregunta, ¿pero cuándo procesan a Genaro García Luna? Aunque esté en Estados Unidos, no se ve nada claro. Concuerdo que puede ser bastante frustrante la espera, sobre todo considerando que arrestaron a Genaro García Luna en diciembre de 2019, Toño. Pero en este caso particular, si vemos el seguimiento, hay varios factores positivos que nos pueden presagiar un resultado alentador en torno a la justicia para nosotros como mexicanos. El primero ya lo di, y es que quien está llevando este caso es Brian Cogan. El juez Brian Cogan, quien con antelación ya había, lo he dicho otra vez, lo vuelvo a decir, que en juicio a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Número uno. Número dos, ¿por qué se ha prolongado tanto las audiencias, se ha prolongado tanto el juicio? Bueno, si mal no me equivoco, querido Toño, tal vez tú me puedas corregir si tengo el dato inexacto, pero creo que el juicio ya tiene una fecha determinada para este año y va a ser en octubre de 2022. Y número tres, debido a que se declaró culpable Iván Reyes Arzate, por eso la Fiscalía de Estados Unidos, ¿no?, de Nueva York, pidió ahí una prolongación para recabar más pruebas, porque debido a ese juicio, a esa declaración de que se pues autodenomina culpable Iván Reyes Arzate y los vínculos que puede tener con Genaro García Luna, que al mismo tiempo se declara inocente, es una oportunidad para recabar más pruebas, ya sea de índoles audiovisual, fotografías, imágenes, videos, firmas, evidencia testimonial, evidencia audiovisual de él y cualquier índole, para pues básicamente amarrar con un buen juicio a Genaro García Luna. Es exasperante, sin duda, estar esperando tanto tiempo, pero si cae Genaro García Luna y se demuestra que es culpable en Estados Unidos, pues eso ya establece el precedente de que Felipe Calderón tenía un criminal como secretario de Estado y no en cualquier secretaría, sino en la que se supone que tenía que velar por la defensa de las y los mexicanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa si en determinado momento Genaro García Luna ve que todo está perdido, que la defensa y los abogados de Genaro García Luna ven que no hay salida? Entonces, ¿qué es lo que se puede negociar? Bueno, la reducción de la condena, que es presuntamente lo que se debería de estar pasando aquí en México con Emilio Lozoya. ¿Cuánto se está pidiendo? En este caso, la pena máxima. Pero allá, ¿cuánto se podría pedir? Si se declara culpable, pueden reducírsela a través de testigos protegidos, colaboraciones, etcétera. Entonces, yo creo que tiene dos opciones Genaro García Luna. No me gusta reducir estas situaciones tan complejas a decisiones binarias, pero es o habla y entrega al jefe, que es Felipe Calderón, y se le reduce la condena, o va a prisión y le dan una muy buena sentencia y a lo mejor de ahí no sale, Toño. La verdad es una situación bastante complicada y el juicio de la historia al final va a ser el que más apele, porque ¿cómo crees que se van a sentir los hijos o los familiares de García Luna? Que, tu papá era un delincuente, era un narcotraficante,
y es un hombre que básicamente ensangrentó al país. Yo creo que ese va a ser el juicio más doloroso, el juicio de su nombre, de su apellido, porque ahora su descendencia va a cargar sabiendo que su antepasado era un delincuente. Así es, y eso que dices es terrible, qué fuerte, imagínate, ¿no? Al hablar de nuestros antepasados, muchos de estos con familias de pasados delincuenciales, hoy los tenemos desafortunadamente en grandes puestos, pero ese es tema para otro momento, mi querido Manuel. ¿Qué te parece que vamos a un tema también escabroso? Y le pido a don David que nos grabe. Se plantea que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, tiene 4, no una ni dos, 4 carpetas de investigación en la Fiscalía General, y que hay incluso una contra su esposa, Carla Humphrey. Estamos hablando de un hombre que pasó de ser uno de los principales representantes de la Cuarta Transformación, uno de los más honrados, reconocidos, y que hoy pues se enfrenta a esta ignominia, mi querido Manuel. Así es, Toño. Mira, una situación bastante complicada. Debo decir que un excelente artículo, reportaje, investigación que hace la periodista de Sin embargo MX, Romina Gándara, ¿no? Yo en lo personal la admiro bastante. Y en efecto, la Fiscalía General de la República tendría 4 carpetas de investigación contra Santiago Nieto, en donde precisamente una estaría incluyendo a su actual esposa, Carla Humphrey. Mira, esta situación deriva de un conflicto que en una primera instancia era un conflicto interno interinstitucional entre la Fiscalía General de la República y la dependencia de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, que en aquellos lejanos entonces pues ya dirigía Santiago Nieto y ahora la dirige Pablo Gómez, pues donde había varias confrontaciones, varias diferencias en torno a las metodologías. Pues Alejandro Gertz Manero, a estas alturas sabemos que él pues trae la estrategia de la tortuga, ¿no? Planea llegar lento, pero en algún momento pues espera llegar primero. Ya hasta 3 años después podemos ir viendo pues algunos efectos después de algunos casos, tal vez de los más emblemáticos en torno a la corrupción. Yo te pondría 2, querido Toño. El primero, el tema de Odebrecht. Odebrecht en este país, junto a Venezuela, representamos los peores ejemplos de justicia a nivel Latinoamérica. Todos los países latinoamericanos involucrados en el tema Odebrecht ya tienen a políticos, incluso expresidentes, tras las rejas por este acto de corrupción masivo que se dio a través de la petrolera brasileña. Ahora, esta es otra cuestión. ¿Cuáles son los únicos 2 países latinoamericanos que no han tenido pues a los machuchones involucrados en este caso Odebrecht tras las rejas? Venezuela y México. En el caso de México hay 70 involucrados, políticos, senadores, expresidentes. Te voy a dar 3 nombres: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y evidentemente Enrique Peña Nieto, que a través de esta empresa es que se subsidia gran parte de su campaña presidencial en 2012. Y de esos 70 involucrados, el día de hoy solamente hay 2 tras las rejas. El primero, ustedes ya lo conocen, el senador panista, ex senador panista José Luis Lavalle, y el segundo, Emilio Lozoya. Ambos no tienen juicio. Hay que aclararlo, pero lo que se espera con Emilio Lozoya es que haya un movimiento bisagra, que sea la ficha de dominó que te lleve a cosas más grandes. ¿Cuál ha sido el problema, Toño? Que Emilio Lozoya, desde mi punto de vista, se ha estado burlando del fiscal, de la justicia, del presidente y, primero que nada, del pueblo de México, porque ha estado jugando a este tema de, pues sí, te voy a dar colaboraciones, te voy a dar pruebas, te voy a dar testimonios, te voy a dar firmas, y hasta el día de hoy no hay un elemento clave que lleve o que conduzca al arresto de otros personajes. Si cuesta tanto vincular a un personaje como Ricardo Anaya, que por cierto, no hay que olvidar que este 31 de enero tiene una nueva audiencia de la cual tiene que acreditar que se encuentra en territorio mexicano y que está obligadamente a asistir, porque de lo contrario vendría una orden de detención para este siniestro personaje que es Ricardo Anaya, expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el primer tramo del sexenio de Enrique Peña Nieto, exdiputado, expresidente de Acción Nacional, excandidato presidencial del PAN, ustedes ya lo conocen. Y en torno a todo esto, pues vemos que hay más interés por parte de la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero de investigar a Santiago Nieto Castillo. Uno de ellos serían por el temas electorales, querido Toño.
De acuerdo con fuentes directamente involucradas en la investigación, la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, inició una carpeta en contra de Santiago Nieto, quien, cuando aún era titular de la UIF, respaldó y ofreció su apoyo públicamente a la candidata de Morena de Querétaro, Celia Maya García. No hay que olvidar, querido Toño, que en su momento se habló bastante de Santiago Nieto como un posible prospecto para Morena en la gubernatura de Querétaro, que al final de cuentas, pues ni ganó Celia Maya, terminó ganando Mauricio Curi después de la salida de Pancho Domínguez, de Francisco Domínguez. Esa sería una. Otras vienen, y aquí viene lo interesante, no de este sexenio, sino del anterior. Estaría investigando la Fiscalía General de la República Santiago Nieto por actos cometidos en 2017 y en 2018, ya que Santiago Nieto en aquellos entonces, Toño, publicó información de cómo Emilio Lozoya, el que hoy quieren darle 39 años de prisión, había publicado información cuando él era fiscal electoral. ¿Te acordarás cuando él presidía la FEPADE? Entonces es el mundo al revés, o sea, al mismo tiempo que se le pide 4 décadas de su vida para que pase en prisión a Emilio Lozoya por delitos que pues, es de conocimiento de la luz pública, cohecho, lavado de dinero y mucho más, se está también queriendo investigar al tipo que abonó elementos a la luz pública, que conociéramos estos casos allá por 2017 y 2018. Y finalmente, pues el tema de Carla Humphrey, que pues este ya es un poco más reciente. Y bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Tenemos incluso, después de la salida de Santiago Nieto, un frente abierto entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Yo tomaré 2 declaraciones de ambos para que nos demos cuenta de que el conflicto es real. Alejandro Hertz Manero en 2020 hizo una queja ahí en una conferencia, en un foro latinoamericano, diciendo que en México había institutos que no respetaban la presunción de inocencia, ni modo que no hablara de su propia fiscalía. Se refería a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Y Santiago Nieto hace unos semanas, ni siquiera meses, semanas, le preguntan, ¿tiene algún conflicto con el fiscal Alejandro Hertz Manero? Y él dice, de mi parte, no. De su parte, según Santiago Nieto, pues no tiene nada que declararle, nada que decirle a Alejandro Hertz Manero, lo que nos hace intuir que estos frentes de batalla vienen justamente pues por asuntos legales de Hertz Manero hacia Santiago Nieto Castillo. Y finalmente la cereza del pastel, los 2 periódicos más importantes de México, el Reforma y el Universal, al mismo día publican acusaciones tanto de Alejandro Hertz Manero por 100 millones de pesos en Rolls Royce y autos, y Santiago Nieto Castillo en el Reforma que por 4 propiedades de un préstamo, de un crédito que solicitó. Es una guerra y una batalla campal. Estamos viendo, pues no sé si ya se reduzca a algo personal, pero sí, es bastante carne interesante en este asunto de Hertz Manero y Santiago Nieto Castillo. No sé qué opines tú, Toño, pero yo sí veo un fuerte hilo, ya no institucional, sino personal entre estos dos. Opino que desafortunadamente en medio de esta situación que a lo mejor y podría incluso resultar personal y que es personal dentro de las esferas del poder, lo desafortunado es que en medio de todo esto estemos nosotros los mexicanos. No debería existir este tipo de situaciones y en efecto tienes toda la razón, Manuel. Hay una clara idea de pues diferencias entre Santiago Nieto y Emilio Lozoya desde que estuvo Santiago Nieto al frente de la FEPADE. Eso es algo que no se puede ocultar, pero que en efecto es el primero de los que comienzan a hacer los planteamientos, no solamente de las finanzas de Emilio Lozoya, sino de lo que ocurrió con Odebrecht durante la campaña de Enrique Peña Nieto. Querido Manuel, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Porque la gente está, pero con esto, haciendo muchas preguntas, queriendo comunicarse contigo, hablan de este golpeteo. Compártenos tus redes sociales, dónde te pueden ver, dónde te pueden escuchar, tu canal, querido Manuel. Claro que sí, querido Toño. Bueno, como sabes y como siempre te lo digo, siempre es un honor compartir mesa contigo, sabes que te aprecio bastante y decirle a la gente que le siga dando like. Estamos viendo que últimamente pues nos andan escondiendo ahí en YouTube los canales de Sin Censura. Recuerden activar la campanita y cada vez que usted da like, eso ayuda a promover la transmisión, así que cerciórese de dar su like, nos ayuda y abona bastante y lo mejor es que es totalmente gratis. Como siempre, Toño, nos pueden encontrar en nuestros canales personales, en el canal de
YouTube, Manuel Pedrero. A las 4 de la tarde tenemos nuestra transmisión de Sin Máscaras, el noticiero con Hans Salazar, y a las 8 tenemos el Notifierro. Nos vemos a las 8 de la noche en el Notifierro, también en nuestro canal personal, Manuel Pedrero. Así que por lo pronto, si nos buscan, ahí nos encuentran, querido Toño. Yo me despido, le envío un fuerte abrazo a Ceci, a don David, por supuesto a ti y también al pueblo de Sin Censura. El placer y el gusto, el privilegio es nuestro, querido Manuel, de tener a una persona como tú, a un joven extremadamente destacado, con un coeficiente intelectual muy avanzado, que está ya haciendo pues, un hito en nuestra historia como mexicanos. Muchas gracias, querido Manuel. Nos vemos la próxima. Abrazo fuerte. Feliz Día de Reyes. Feliz Día de Reyes, exactamente. Y grábenos, don David, mire, antes de darle la bienvenida a otro destacadísimo miembro de esta gran familia de Sin Censura, otro gran personaje con un nivel de discusión y debate muy avanzado, quiero que vayamos más a fondo con este tema. Va a ser el tema también de Ricardo Sevilla, pero quiero que vayamos más a fondo porque es una nota que se publica en Sin Embargo y que pues está dando mucho de qué hablar, ¿no? Ya lo escuchaba usted con Manuel Pedrero, hay muchas preguntas, hay muchas situaciones que tienen que quedar claras. Fíjese, Suheiri Romina Gándara publica en Sin Embargo que la Fiscalía General de la República tiene 4 carpetas contra Santiago Nieto y que una incluye a su esposa Carla Humphrey. Vamos a compartirle parte de esta investigación que hace Suheiri Romina Gándara ahí en Sin Embargo. Dice: la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, tiene al menos 4 carpetas de investigación contra Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y la más reciente indagatoria incluye a la consejera electoral Carla Humphrey, esposa del exfuncionario federal, de acuerdo con información obtenida por Sin Embargo. La última carpeta de investigación se encuentra en la Fiscalía Especializada de Control Competencial, bajo el número FED-FECOC, diagonal una serie de letras, de la Ciudad de México, 000-2194, diagonal 2021. En la actual se indaga al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y a la actual consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, luego de una denuncia anónima interpuesta por presunto enriquecimiento ilícito. Y bueno, a lo mejor ahí Manuel Pedro dirá, bueno, ¿quién hizo la denuncia? Un señor que se llama Alejandro y que se apellida Gertz. Pero bueno, dice, el pasado 20 de diciembre, la Fiscalía General de la República solicitó mediante oficios información sobre los domicilios de la pareja a dependencias del gobierno federal. La información a la que tuvo acceso, sin embargo, detalla que la solicitud sobre el patrimonio del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la consejera es para integrar una carpeta de investigación. Santiago Nieto Castillo era considerado, bueno, y aquí ya dan el panorama, Suheiri, Sin Embargo, Suheiri Romina Gándara da todo el panorama. Lo que sí quiero yo también plantear aquí, antes de que le demos la bienvenida a Ricardo, es que el mismo Santiago Nieto ha asegurado que no es fortuna, que es deuda, que él ha adquirido deuda como una forma de, pues no sé, de inversión, por decirlo así, que es deuda, pero se trata de una deuda totototototota. Y eso se tendría que aclarar. Y bueno, ahora sí le pido a don David que nos grabe. Déjeme saludar con muchísimo gusto a nuestro amigo, escritor y gran periodista, Ricardo Sevilla, para hablar de estas 4 carpetas de investigación en la Fiscalía General en contra de Santiago Nieto, incluida una con su esposa, Carla Humphrey. Querido Ricardo, pues Santiago Nieto pasa de ser el caballero de la Cuarta Transformación, a, nos guste o no, el que se enfrenta estos días a la ignominia. Así es, querido público memorioso, qué gusto saludarte, Toño. En efecto, hay que dejarnos de cuentos. Aquí hay un pleitazo entre Gertz Manero y Santiago Nieto. Y bueno, pues hasta el momento Gertz Manero, el fiscal general mexicano, es el que va ganando la disputa que sostiene contra Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí hay problemón y siempre somos dados a negarlo. No es así. Sí existe una polémica y fue de esa manera. Siempre hubo un desencuentro entre Gertz Manero y Nieto Castillo, ese personaje tan polémico. Si Gertz Manero es Tortuguertz,
pues bueno, Santiago Nieto pues está, como tú bien dices, en la ignominia, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el entonces llamado SAR Anticorrupción parecía, como tú bien dices, tener una carrera política súper prometedora, parecía que lo iban a catapultar incluso hacia otras dimensiones políticas. Y bueno, Gertz Manero se entera a través de la prensa mexicana, por cierto, que su viejo compañero de gabinete, hay que recordar que Santiago Nieto sale de la UIF tras el escándalo de su ostentosa boda en Guatemala, un error, craso error que terminó saliéndole bastante caro. Y bueno, también se entera Gertz de que Nieto compró, Gertz y todos, 3 inmuebles y un auto de lujo mientras se desempeñaba en el cargo del SAR Anticorrupción, que le duró, por cierto, casi 3 años. Ambos personajes han sido piezas clave en esta cruzada anticorrupción, Toño, del presidente López Obrador, pero sus diferencias personales han ido metiendo a esta gran promesa de campaña presidencial en un asunto de pleitos de poder, y ahí eso le sale bastante caro, como tú dijiste hace un momento, pues al pueblo y también, ¿por qué no decirlo?, a la Cuarta Transformación, porque esto daña la legitimidad de las intenciones de estos funcionarios, ya que hace que el presidente intervenga de alguna u otra forma. Hoy en la mañana le hicieron el planteamiento, él dijo, no, yo no creo que Gertz se invente cargos, tiene plena confianza el presidente López Obrador, bueno, pero también hay una guerra ahí interna y en esto sale bastante salpicado el presidente, y no debería de ser así, no debería de intervenir, ya bastante hace con intervenir, por ejemplo, en el caso de Marcelo Ebrard, que Ebrard, pues, ya ves que no ha respondido absolutamente nada sobre el caso de Brenda Lozano, pero bueno, hay que canalizar con seriedad el asunto a la instancia correspondiente, que en este caso sería la Secretaría de la Función Pública. Ahora mal, ahora peor, la disputa comenzó cuando Gertz Manero acusó al equipo de Nieto de integrar expedientes judiciales poco claros, deficientes. Más tarde, el entonces titular de la UIF, Nieto, aseguró que la impunidad era una afrenta contra el Estado de Derecho, se defendió y bueno, lo hizo en referencia a que la Fiscalía General de la República no lograba imputar a los imputados no le va a procesar, perdón, a los imputados de renombre. Y bueno, hasta hace poco, como ya dijo, ya dijiste tú, ya dijo Pedrero, pues bueno, ya había como favorito, ¿no? La gente, la prensa, buena parte del pueblo tenía o parecía tener a su favorito en la contienda, era Nieto, ¿no? Porque Nieto mostraba ese vigor que tanto queríamos